llegar a 32, pero 25,7 ahora la temperatura en la capital federal, al menos aquí en la capital federal, y todo esto puede ayudar a que nos prendamos más fuego. Para tal efecto y para evitar que eso suceda, Thaís Gadialara nos va a contar el secreto de la Tierra. Thaís, muy buenas. Thaís. Bravo, Thaís. El secreto de la Tierra. Igual yo pensé que venía a hablar de la escaloneta, porque era el mes, vamos ¿no? a hablar bueno. 2 minutos del secreto de la Tierra. Ok, Y después dale. vamos a hablar de la escaloneta. Vamos a profundizar en eso. Me gustó como medio fue una presentación medio apocalíptica, Sí, claro. la que dijiste, pero si vemos las proyecciones científicas, digamos que vamos en ese camino, en línea con la inacción, ¿no? que tenemos frente a cambio climático. Pero hoy vamos a hablar un poco del contexto en el que nos encontramos y que a veces puede sonar repetitivo, y la realidad es que seguir hablando del tema de sequía, altas temperaturas, incendios, no es porque uno lo quiera repetir per se, sino porque se viene sosteniendo. O sea, solo para hablar de lo que es la sequía en América del Sur, viene de forma persistente desde 2019 y cada año se intensifica más. Estamos teniendo encima veranos con temperaturas cada vez más elevadas, que el otro día alguien me decía como, ay, Thaís, no te quejes, es verano. Sí, obvio, es verano y ha habido históricamente veranos con temperaturas por encima de los 35 grados. Lo que pasa es que lo que hay que empezar a ver son las tendencias. O sea, ahora, con el calor que significó ayer, que hoy estamos respirando un poquito más, pero estamos en la tercera ola de calor en lo que es el inicio del verano. Tuvimos olas de calor en noviembre y diciembre ya, y entonces empezamos a ver estos patrones de eventos climáticos que formaban parte de lo que era el sistema del clima, pero que se intensifican cada vez más. ¿Y qué significan intensificar? Por ejemplo, con las olas de calor, duran más, son más frecuentes y los extremos de elevadas temperaturas son cada vez más altos. Recordamos que los incendios no se producen porque hace mucho calor, una rama se roza con otra y arranca el fuego. Exacto. No existe eso. No es un Zeus tipo... Claro. O sea, hay un 5% de los incendios, y esto es una información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de Argentina, el 5% es por causas naturales, que podría ser la caída de un rayo en tormentas eléctricas, pero el 95% de los incendios, al menos de lo que se dice en Argentina, son por actividades humanas, que por actividades humanas hay que entender desde el que intencionalmente prende fuego para después utilizar ese terreno para algún tipo de actividad productiva, al que por descuido tira el cigarrillo, cree que apagó bien una fogata y no fue así, y todo eso después puede dar lugar a incendio. Y en el caso de los incendios, ¿qué es lo que ocurre? Son por causas humanas, pero en el contexto de cambio climático, en el contexto de una sequía cada vez más prolongada, es una fiesta para el fuego. O sea, se expande mucho más fácil y es mucho más difícil para bomberos. Exacto. Cosas secas, o sea, que me sirvan de combustible. Estamos dando un montón de contexto favorable para esa propagación de ese fuego que se produce con algún menor o mayor grado de intencionalidad. Traje algunas placas como para tener un punteo de estos temas. Primero una vinculada con lo que es la sequía y esto que estábamos conversando. En lo que fue a fines del año pasado salió el primer informe de Naciones Unidas sobre recursos hídricos y marcaba justamente la sequía persistente que hay en América del Sur desde 2019 como uno de los eventos destacados en donde se ve la incidencia que hay del cambio climático. ¿Y cuáles son los impactos entre múltiples que genera una sequía prolongada? Bueno, bajante de ríos, lo estamos viendo acá, por ejemplo, con la bajante del río Paraná, pérdida y afectación de los cultivos. El otro día Belén en el programa anterior decía esto, se dicen muchas cifras de lo que puede significar económicamente la sequía para el campo, pero la realidad es que, o sea, deben ser mínimas incluso, ¿no? Esas cifras que se dicen y esto que viene siendo sostenida y que plantea también un panorama de, bueno, cómo nos empezamos a adaptar para tratar también de continuar esa actividad económica. Y sobre los incendios, que yo en mis tiempos libres siempre ando viendo ahí cómo anda NASA y satélite y los incendios. El año pasado, al menos de los registros del INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil y que detecta focos de incendio por satélite, el año pasado fue el segundo año con más focos activos en Argentina de esta década. El primero sigue siendo 2020, que fue, desde que se tienen registros, el peor año en materia de focos activos para la Argentina. Según información del Ministerio de Ambiente,
el año pasado Salta, San Luis y Corrientes fueron las provincias con más superficie afectada. Y ahí yo haría... Salta, San Luis y Corrientes. Así es, Salta con 126.000 hectáreas afectadas, pero tomaría medio como... entre comillas o entre paréntesis esas cifras, porque son cifras que dan las propias provincias. Ok. Y ahí siempre se dice como que, bueno... Te cuento un poquito menos. Exacto, como que siempre se dice, tomemos estas variables mínimas y después, o sea, que probablemente sea también, ¿no? Como mucho más. Y ahí el mapa ese que estamos viendo es áreas en sequía en los últimos 6 meses en Argentina. Obviamente todo lo que ven más colorado es, digamos, la situación peor de sequía, y esto vincula por falta de precipitaciones. Cuando etiquetamos los incendios, etiquetamos aquellos que no se logran controlar. Porque también, como vos decías, prendo fuego una maleza para que después sea un área productiva, yo puedo hacerlo bien. Sí. Y decir, bueno, ¿cuánto tengo que quemar? Esto. ¿Qué tengo que hacer para que solo queme esto y no queme el resto? Bueno, tenés la ventana, como decíamos, las ventanas del viento, Sí. el triple 30, etcétera, etcétera. Bueno, esos son tomados incendios, los que yo controlo, los que A no ver, se me van. Entiendo que sí, Ok. porque ahí estamos hablando, el satélite no discrimina entre el que tiene una quema autorizada y el que no se está haciendo Claro. incendio para deforestar. Claro, pero digo, Pero igual es podés hacer interesante- para deforestar y lo podés hacer responsable, Sí. o que la naturaleza solo lo arregla. Claro, hay como varias cosas. Está bueno esto, cuando uno ve, que es público todos los días, el reporte que se hace de incendios, uno va a encontrar que ahí hay focos activos, focos contenidos, focos controlados y focos extinguidos. Son distintas categorías. O sea, el foco contenido y controlado sigue siendo un foco de incendio, pero que no está de la otra manera activo, de que no se está teniendo justamente control, y que todavía eso es donde hay que poner la mayor atención en el momento de lo que es la acción. Después, sobre lo del tema de la práctica de quemas, que es algo que se hace para la renovación del suelo, y que la otra vez, ¿te acordás? Vos me decías, bueno, la autorización, las quemas se tienen que pedir autorización en lo que son las provincias. Por la sequía se extendió hasta enero del año que viene la prohibición de toda quema que no tenga autorización. O sea, Ok. eso no se tendría que poder hacer, y siempre en esto que vos dijiste recién, la fórmula del 30, o sea, lo que se dice es que no se puede hacer práctica de quema cuando tenés temperatura por encima de 30, más de 30%, ¿no?, de humedad y vientos más Menos de fuertes. 30% de humedad. Perdón, y, claro. y viento de más de 30 kilómetros por hora. Exacto, o sea, se tienen que dar, si hace fuego en esas condiciones, Y- hay una peligrosidad Mayor. respecto a lo que puede ser, claro, que no lo puedas terminar controlando. Ahí es donde está el problema. Y un dato que no es para alarmar, pero que sí es interesante y que tiene que llamar justamente a la acción. A principios de este año, o sea, la semana anterior, la Universidad de Oxford sacó un reporte diciendo que justamente los eventos climáticos intensificados por el cambio climático en conjunto de la sequía y de las olas de calor cada vez más intensas en los próximos años van a terminar afectando sí o sí a un 90% de la población. Y cuando hablamos de la afectación, hablamos de lo que puede significar en materia económica, ¿sí?, de las actividades, los que dependen del campo y demás, pero también de la salud. Cómo esto afecta a la salud física, cuando nos exponemos al calor y no tenemos las condiciones de infraestructura, y también en muchos casos a la salud mental, y es algo que se empieza a estudiar, que salió en el último reporte científico del IPCC, de alguien que pierde todo. Eso afecta también en su bienestar y en lo que se considera desde la Organización Mundial de la Salud como un bienestar. Entonces son múltiples cosas, y lo conecto con lo que hablamos hoy en el programa anterior de los riesgos para este año que se consideran globales. Según ahora el Sí, claro. Foro Económico Mundial, la mitad son ambientales, son los prioritarios en los próximos 10 años y son para los que estamos menos preparados. Con lo cual todo esto, lejos de, Alarmar, ahí viene siempre rebajón, que sí, siempre vengo rebajón además, con las noticias. No, para nada. Yo aprendo un montón, yo aprendo un montón. No, bueno, pero siempre son todas noticias. Bueno, está bien, Salvo la de la bueno, capa está de bien, ozono pero- que te traje el otro día, son todas noticias bajón. Pero todo esto siempre, ¿para qué es? Porque tiene que llamar a la acción. O sea, todo esto tiene que ser no estamos haciendo las cosas bien o no son suficientes, y entonces en esto hay que, las dos cosas más importantes, que es reducir las emisiones para que los impactos del cambio climático sean menos dramáticos, pero también ser conscientes de que nos tenemos que adaptar mejor a lo que ya
tenemos, y ahí es donde hay muchas fallas, por tema de que no va financiamiento, por tema de que quizás no tenemos tecnología, no es prioridad, pero entonces mitigación y adaptación tienen que ahí ir a la par. Thaís, muchísimas gracias. Por favor. Se puede, si querés... Ahora me quedo, sí, ahora tenemos una hora en producción, me dijo, analizar desde el Mundial Malasia, toda la escaloneta 97 hasta Porque acá. para vos es generacional. Son mis chicos, yo tenía 9 años y me hicieron querer el fútbol y mirá, Peckerman no estaba preparando, viste, un equipo de fútbol, estaba preparando un equipo, legado. un cuerpo técnico. Bueno, seguimos.